Usted o algún familiar seguramente ha tenido un conflicto con un inquilino que no paga la renta, o tal vez usted o su familiar son los que han tenido el problema para cumplir con el pago del arrendamiento de la vivienda o del departamento que usted habita. Y eso le genera un conflicto. Vamos a escuchar en este programa de qué manera puede resolver usted este tipo de problema por vías pacíficas y sin tenerse que ir a un juicio. Quédese con nosotros, esto es Justicia Alternativa, solución de conflictos. Gracias por quedarse aquí en Canal Judicial TV Jalisco y en este su programa Justicia Alternativa, solución de conflictos. En esta ocasión estaremos con usted. El maestro Celso Mariño y su servidora Erika Chávez. El día de hoy le tenemos información muy importante que le vamos a estar presentando sobre cómo puede resolver usted sus controversias o algún familiar, aquellas controversias que puedan llegar a tener, información muy importante sobre cómo resolverla de manera pacífica y dialogada. Y es que hay muchos conflictos en el día a día que a veces nos atormentan, nos agobian y en ocasiones solamente pensamos en que vamos a tener que ir a presentar una demanda y sostener un juicio, pero hay opciones para resolverlos por una vía dialogada, como ya lo decía la maestra Erika Chávez. Hay vías pacíficas justamente para que las partes construyan su acuerdo. Justamente de eso vamos a platicar el día de hoy. Conflictos, por ejemplo, en materia de incumplimiento de pago, en el caso de contratos, en el caso, por ejemplo, de que no paga la renta el inquilino o que uno no puede pagar la renta que corresponde por la vivienda o por el departamento que uno habita, pero también temas familiares, maestra Erika Chávez. Vamos a platicar de conflictos familiares. Como lo bien lo señala el maestro César Mariño, vamos a estar hablando de conflictos familiares, como lo es asuntos de divorcio, cuando tienen hijos, cuando no tienen hijos, cuando tienen bienes o cuando no tienen bienes. Vamos a estar abordando todos esos temas para poderle aclarar sus dudas sobre cómo solucionar todos este tipo de conflictos de una manera pacífica, dialogada, y que usted pueda llegar a estas soluciones, o si conoce a alguien que tenga este tipo de problemas, que le pueda comentar cómo solucionar estos conflictos de una manera fácil, rápida, sencilla, y que le pueda servir esta información. No solamente de estos, también tenemos información sobre cómo arreglar asuntos donde, si bien pueden solicitar alimentos para niños, niñas, adolescentes, incluso también para adultos mayores que tienen la necesidad de solicitar alimentos. Esto quiere decir que necesitan recursos o dinero de algunos familiares para poder sobrevivir o vivir de una manera decente o decorosa. Y prepárese porque le tenemos un invitado de lujo, un mediador de toda la vida, que es un experto justamente en estos temas en materia civil, familiar, mercantil. Él es el maestro Alfredo Ortega Morales. Él nos ha aceptado la invitación y vamos a poder platicar con él. Y también él va a responder las dudas que usted nos ha hecho llegar a través de las redes sociales, a través del WhatsApp que está a su disposición, porque nos interesa mucho pues que seamos de utilidad, que le aportemos a usted información que le sirva para resolver justamente esos conflictos que tiene usted, su familia, el vecino o en la comunidad en la que vive. Por eso hemos preparado también algunas de las secciones tradicionales que tenemos en el programa con un enfoque justamente de temas de conflictos civiles y familiares principalmente. Como ya lo menciona el maestro, estas secciones que tanto le gustan, como lo es mito y realidad, las vamos a tener el día de hoy en su programa. También vamos a tener la palabra del día, que el día de hoy es la frase de la escucha activa. Quédese con nosotros para que podamos abordar todos estos temas que tanto le van a interesar a usted. Por favor, quédese con nosotros. Y bueno, antes de entrar en materia y a detalle y también con la plática con el experto que le vamos a tener el día de hoy, le queremos presentar una cápsula de video. Se trata de la firma de un convenio que se dio entre el Instituto de Justicia Alternativa y el Consejo Ciudadano de Seguridad. Vamos a ver un poco justamente de qué se trata este convenio. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos aquí en el Instituto de Justicia Alternativa porque hoy firmamos un convenio con el Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública del Estado de Jalisco, y pues es una organización entrañable para un servidor que desde el 2003 participé como ciudadano, desde entonces representando al ITESO, y hemos seguido ya como servidor público haciendo sinergia aquí desde el Instituto de Justicia Alternativa con una institución tan noble, una organización para, en el ámbito de la seguridad ciudadana, atajando los conflictos cuando son incipientes, previniendo las conductas antes de que sean delictivas, y también una aportación muy importante en los estudios sobre seguridad ciudadana. Entonces, encantados de renovar para seguir haciendo sinergia. Muchas gracias, doctor. Igualmente, nosotros como Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco estamos muy contentos y motivados de firmar nuevamente este convenio de colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Para nosotros en el Consejo Ciudadano es muy importante generar este tipo de alianzas para poder, primero que nada, tener intercambios de capacitaciones, de esfuerzos, de trabajos, lo que ellos han venido haciendo, ya comentábamos, desde hace 14 años y en los 7 años que tiene el doctor al frente del instituto. Para nosotros como Consejo Ciudadano es muy importante eventualmente poder también invitar a nuestros colaboradores y a todos los que se acercan al Consejo para que también conozcan todos los métodos que tienen en el instituto para resolver conflictos, para resolver controversias e inclusive, como lo comentábamos, para temas de prevención y temas de evitar conflictos mayores y más graves. Por lo mismo, pues agradecerle al doctor Cepeda y a todo su equipo el continuar haciendo sinergia junto con el Consejo Ciudadano de Seguridad, y esperemos que podamos trabajar muchos años más. Muchas gracias. Instituto de Justicia Alternativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Qué importante es este convenio porque, como todos sabemos, bueno, el Consejo Ciudadano de Seguridad agrupa justamente a representantes de la sociedad jalisciense para participar en las políticas públicas en materia de seguridad pública. Entonces, la importancia de este convenio tiene mucho que ver porque el instituto podrá capacitar a aquellos servidores públicos relacionados con la seguridad y con la justicia en temas de capacitación, en temas de mediación, en temas de conciliación y en otros recursos que tiene la justicia alternativa. Y con esto, con este convenio, podemos llegar a que los mecanismos alternativos de solución de controversias puedan llegar a más ciudadanos y también a que los cuerpos de seguridad del Estado, de todo el Estado, de todos los ayuntamientos, conozcan qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias, la mediación y la conciliación, y que de esta manera aquellos conflictos que se suscitan se puedan arreglar de una manera pacífica a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto quiere decir que todos aquellos problemas que se susciten donde pueda intervenir aquellas policías, incluso jueces municipales, conozcan y también puedan derivarlos a lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, y que aquellos que tengan centros municipales pues lo puedan derivar a estos mecanismos. Y también un tema muy importante, maestra Erika Chávez, es que se busca que, por ejemplo, cuando ocurre un delito o una falta, la autoridad que se presente primero, lo que se le conoce como primer respondiente, tenga herramientas básicas justamente en justicia alternativa para que pueda desescalar el conflicto en el punto. Pensemos en el policía que llega al sitio donde se está presentando o se presentó alguna riña, pensemos entre vecinos, entre jovencitos, entre pandillas, por ejemplo, pero pensemos en una riña. Entonces, el policía, el primer respondiente, es importante que tenga esta formación o al menos elementos y sepa justamente reconocer el tipo de conflicto y buscar desescalar el mismo. Incluso podrían tener la capacidad, más adelante obviamente con la capacitación debida, para justamente gestionar en el sitio algunos conflictos en el momento y que obviamente estos no escalen pues a una instancia mayor. Y también de esta manera poder detectar, en dado caso, si existen algunos conflictos sociales incluso, para poderlos derivar, si en dado caso no tienen todavía o no son facilitadores o mediadores, poder detectar aquellos conflictos y poderlos derivar a centros o a personas que son facilitadoras, y de esa manera poderles dar una atención debida, y que de esta manera los conflictos no sigan escalando o no sigan generándose o
poder llegar a que no sean un delito, como lo señala, sino que las faltas administrativas se puedan atender y que los conflictos, en lugar de ser un delito eventualmente, sino se puedan arreglar, se puedan solucionar y de esa manera se queden ahí, en un conflicto nada más entre partes y que no sigan escalando. Y en muchos casos, una intervención oportuna puede incluso evitar tragedias, porque cuántas veces no hemos leído a veces en las noticias, ¿no? Donde por pelearse por un espacio, por ejemplo, de estacionamiento entre vecinos, pues llegan incluso a los golpes, después escalan a algún tipo de armas y entonces en ocasiones lamentablemente llegan a desenlaces fatales. Justamente de eso se trata este convenio que se busca, justamente que los servidores públicos del área de seguridad y en particular, por ejemplo, los policías tengan esta capacitación, tengan al menos una noción en este sentido. Y es muy importante porque los policías son pues la primera cara del Estado, son los que llegan generalmente primero, antes que cualquier autoridad, a algún sitio donde ocurrió algún hecho de relevancia. Hablemos, por ejemplo, algún delito, la comisión, agresiones, en ocasiones lesiones. Y hasta faltas administrativas, También. incluso. Sí, a faltas administrativas, como puede ser alterar el orden público en la calle, personas alcoholizadas, personas que están festejando algo y que molestan a los vecinos por el ruido, por bloquear incluso cocheras de los vecinos. Entonces, todo este tipo de problemas podrían ser gestionados en el punto con una buena capacitación para los policías, entre otros servidores de la rama de la seguridad. Pero vamos rápido pues a un corte para regresar a platicar ahora sí con el experto. No le cambie, seguimos en Justicia Alternativa, Solución de Conflictos. Gracias, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Justicia Alternativa, Solución de Conflictos, y le invitamos para que nos mande sus preguntas y sus inquietudes sobre estos temas a las redes sociales que aparecen en pantalla y también a través del WhatsApp. Estamos a sus órdenes. El día de hoy tenemos una charla muy especial con un mediador que está muy experimentado en el estado de Jalisco, pero antes de pasar con él, vamos a presentarle una breve presentación que él nos hizo llegar. Mi nombre es Alfredo Ortega Morales, soy conciliador, mediador, facilitador de conflictos en el Instituto de Justicia Alternativa como servidor público. Trabajo en el área del Instituto de Justicia Alternativa en Ciudad Judicial del Estado de Jalisco, desahogando audiencias conciliatorias dentro de los procesos judiciales iniciados en materia civil y familiar. Recomiendo muchísimo que las personas se acercan a conocer los métodos alternos de solución de conflictos, precisamente con la finalidad de que nos conozcan, que sepan que en caso de que tengan un conflicto con alguien, antes quizás de llegar a la necesidad de una demanda o una denuncia, puedan resolver la situación sin necesidad precisamente de desarrollar toda esta circunstancia a veces muy compleja, y que a través del diálogo y acercándose a una persona profesional del tema del conflicto, lo puedan solucionar de una manera mucho más efectiva. Muchas gracias. Pues de verdad que estamos muy honrados con la visita hoy del maestro Alfredo Ortega Morales por la trayectoria que tiene como mediador, como persona facilitadora en el servicio público, pero también en el servicio privado. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Celso. Un honor, un placer estar aquí con ustedes y pues poder platicar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Maestro Alfredo Ortega, bienvenido, qué bueno tenerlo por aquí en el estudio. Y pues platíquenos, ¿desde cuándo usted está en lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias? Muchas gracias. Maestra Erika, fíjese que yo tomé mi primer curso de mediación en el año 2000. Y posteriormente, pues como abogado postulante y servidor público, tuve la oportunidad de desarrollar algo de negociación en diferentes tipos de procesos legales. Sin embargo, realmente ya haciendo mediación de manera ya más formal es desde el año 2009 como servidor público, director del área de Atención Ciudadana y Conciliación del Ejecutivo del Estado,
en la Procuraduría Social del Estado, donde se desarrollaban procesos de mediación y conciliación. Todavía no existía el instituto, Ajá. eso es a 2011, entonces por ahí empezamos desde el 2009 ya a desarrollar procesos de conciliación y de mediación en estos temas civiles, familiares. Maestro, en el 2000 tomó su primer curso. ¿Cómo estaba el entorno jurídico en aquella época para los métodos, ¿no? ¿Nos puede platicar tantito? Sí, claro, de hecho, la primera vez que nos invitaron al curso, como que, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Sí. ¿Cuál es la situación aquí, no? ¿Para qué nos llevan a esto, no? Y la realidad es que fuimos como conociendo más a fondo Ujú. y afortunadamente, bueno, también debo decirlo, como litigante o como abogado postulante, te das cuenta que a veces los procesos judiciales son complejos Ujú. y que precisamente si existen estas nuevas formas alternativas de solucionar los conflictos, es precisamente porque los procesos judiciales, aunque siempre serán necesarios su existencia, ¿no? y su Sí, desarrollo, claro. pues también hay situaciones que necesitan de un abordaje diferente porque se habla desde situaciones diferentes, niveles diferentes. Entonces, haber pues ido teniendo la oportunidad de llevar a cabo postulancia pues como abogado, Sí. sí me permitió ir como visualizando la importancia de no terminar en juicio, de no llegar, no llevarse todo al juicio, ¿no? De encontrar estos espacios que hoy son mucho más ya reconocidos, pero que antes ni siquiera pues había esta noción, no había un IJA. Afortunadamente ya lo hay. Simplemente el hecho de hacer convenios antes del IJA Ujú. era complejo porque no había una institución que le diera a los convenios que se celebraban entre las personas el carácter de cosa juzgada. Entonces, en ese sentido, esto que ha venido haciendo el IJA desde 2011 nos ha facilitado muchísimo las cosas al momento de poder buscar estas alternativas. Así que, pues, para mí ha sido un proceso. Ujú. Sí. Cuando estudias esto y eres abogado o abogada, también es un proceso como de ir dándote cuenta que no todo tiene que terminar en proceso legal, Ujú. que hay alternativas y que sobre todo, y esto es bien interesante, que ya existimos. O sea, antes no existíamos como tal, no existíamos los mediadores, mediadoras, Ujú. formalmente hablando, ¿no? Sí, no eran Entonces, reconocidos así es. jurídicamente. Ajá. Entonces, el que hoy seamos reconocidos, el que hoy existamos, y eso que no nos conocen tanto tampoco, ya no somos Sí. tan conocidos. Eso estamos Entonces, haciendo justamente de hecho, con esta es esto la que idea, hacemos, ¿no? sí. Efectivamente. Y esto de poder ser reconocidos, pues nos da la oportunidad de que una persona diga, ah, caray, tengo un conflicto con alguien. ¿A quién puedo acudir? ¿Al abogado, al psicólogo? ¿A quién? Bueno, pues a lo Ujú. mejor a la persona mediadora, ¿no? Claro. Y hablando de esto, de conflictos con alguien, ¿nos podría decir, por ejemplo, en materia familiar, qué tipos de conflictos pueden arreglarse lo mencionó usted, el Instituto de Justicia Alternativa? Es bien importante tener en cuenta que en materia familiar hay un sinnúmero de situaciones que desafortunadamente generan desacuerdo entre las personas, entre las personas que conforman una familia. Entonces, sí, definitivamente todo el tema de divorcio, custodia, convivencia, tema de alimentario, de manutención, pues Ujú. son susceptibles de desarrollarse y de resolverse a través de un procedimiento que es mucho más fácil, rápido, Ujú. y en ese sentido que también es menos recurso el que se Sí. necesita, pero además el tema de que se habla con las personas de lo que ellos necesitan resolver. Y esto es muy interesante porque eh, a veces las partes necesitan hablar de temas muy personales o de temas muy propios de la relación familiar. Entonces, esto lo que permite precisamente es que las personas no solamente trabajen sus temas jurídicos, Ujú. sino también a través de, de estos procesos puedan
mejorar su comunicación y mejorar su relación. Maestro, y ahorita pues ya daba algunos casos, ¿no? de problemas que se dan en la familia. Es importante que la gente sepa o que nos los platique que para solicitar la justicia alternativa pues se requieren muy pocos trámites, ¿no? O sea, ¿qué es lo básico que debe tener una persona que solicita o busca el servicio de mediación en el IJA? Pues realmente sí, lo más importante es pues tener su identificación, tener el nombre de la persona con la cual quisiera resolver esta controversia Ujú. y una forma de localizarla, preponderantemente o algún domicilio o algún correo electrónico, algún teléfono para precisamente llevar a cabo lo que se le conoce como la invitación de entregarla. Ujú. Porque precisamente, y esto es bien importante, o sea, cuando el instituto no se trata de ir a demandar, no Ujú. se trata de ir a denunciar, más bien es brindar un servicio donde la oportunidad es, antes precisamente de eso, Ujú. poder invitar a la persona con la que se tiene una controversia, precisamente con la finalidad de que pueda acudir, pueda enterarse de que también hay esta oportunidad Ujú. y en ese sentido desarrollar un mecanismo, ¿no? Precisamente con la finalidad de acercar a las personas, ser un puente para acercar a las personas y evitarse todo este proceso legal que es tan Ujú. complejo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, si se tratara de un divorcio donde tienen niños y niñas, ¿se necesita algún otro requisito más para que las personas deberían llevar? Sí, definitivamente. Es bien importante tener en cuenta que eh, las personas mediadoras, Ujú. sí, buscamos o facilitadoras, sí, claro que atendemos a las partes, pero en caso de que haya un convenio, Ajá. sí es necesario sustentar o fundamentar los derechos que son propios de ese convenio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es importante no solamente la identificación, sino las actas del registro civil Ujú. de las partes. Si es divorcio, pues su acta de matrimonio. Ujú. Es importante también aquí en Jalisco que las partes hayan tenido su último domicilio conyugal en el estado de Jalisco. Eso es muy importante. Sí. Y además, bueno, si hay algunos otros temas jurídicos, pues también llevar, no sé, si es algún tema de divorcio y hay alguna liquidación de algún inmueble. ¿Qué es eh, liquidación? Esto nos podría bueno, sí, explicar un precisamente, poquito, ¿no? sí. Sí, cuando los cónyuges se divorcian y tienen bienes, bueno, pues tienen que resolver qué van a hacer con ellos, cómo se los van a dividir, qué van a Ujú. hacer. Y para eso, bueno, pues hay que llevar los documentos propios de la propiedad de estos inmuebles o facturas, ¿no? De coches o de, Ah, o ok. de bienes en concreto que tengan, que quieran dividir, ¿no? Ujú. Entonces, sí, más bien es la documentación que se necesita para llevar a cabo un convenio que tenga esta capacidad jurídica de ser un convenio que se eleve a o con la categoría de sentencia ejecutoria, que quiere decir que es como si fuera una sentencia de una autoridad Ujú. con capacidad o con facultades para dirimir controversias, como un juez, por Ujú. ejemplo. Quizá para redondear un poquito este tema del trámite de divorcio, entonces, en justicia alternativa se puede llevar el divorcio administrativo, ¿verdad? Que es Así es. cuando no hay hijos, y tampoco hay bienes en común, Sí, sí. Jalisco es no sé si el único de los únicos estados que maneja el tema del divorcio por mutuo consentimiento. que es el segundo tipo de figura, por Así así es, decir. pero cuando efectivamente los cónyuges no tienen bienes o ya los liquidaron a través de un notario, por ejemplo, Ujú. es decir, ya los dividieron con el notario, hicieron esa división y no tienen hijos o sus hijos son mayores de edad y no requieren de apoyo alimenticio o de resolver ese tema, por supuesto que pueden llevar a cabo lo que es un divorcio administrativo mucho más rápido y veloz, efectivo. Entonces, bueno, dos formas de divorciarse en el IJA es divorcio administrativo y el otro, el divorcio por Por mutuo mutuo consentimiento. consentimiento. Es correcto. Vamos a ir a un corte, pero al regresar seguimos platicando con el maestro Alfredo Ortega sobre, pues, algunas preguntas que nos ha planteado usted a través de redes sociales. Vamos rápidamente a este espacio y volvemos. Gracias por continuar en Justicia Alternativa.
solución de conflictos aquí en el canal Judicial TV Jalisco. Y le quiero invitar para que nos mande sus inquietudes, sus dudas que tenga sobre los conflictos que hemos estado platicando y que seguramente usted o algún conocido tiene. Por eso le invitamos pues para que esté en comunicación con nosotros y le daremos respuesta, sea a través de las mismas redes sociales o en próximos programas en este canal. Vamos ahora pues a seguir platicando con el maestro Alfredo Ortega. Y queremos que el maestro Alfredo Ortega Morales nos ayude a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por nuestras redes sociales. Tenemos preparada esta intervención de nuestra compañera Susana Ramírez. Ella está al pendiente de lo que usted nos plantea a través de las redes sociales. Vamos a verlo. Hola, le doy la bienvenida nuevamente a Judicial TV Jalisco. Mi nombre es Susana Ramírez y en este espacio informativo resolveremos las dudas de la ciudadanía de redes sociales. En esta ocasión solamente tenemos a 4 personas diferentes con diversas dudas. En la primera parte nos pregunta el señor López, si tengo 2 niños de 4 años y uno de 9, ¿cuánto debo de dar de pensión alimenticia si mi sueldo es de 2,300 pesos a la quincena? Por otro lado, tenemos a la señora Jiménez con la pregunta, ¿el divorcio administrativo en el IJA tiene costo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Podemos agregar acuerdo al que llegamos en el documento de divorcio? Y la tercera tenemos al señor Medina, que nos menciona, mi esposa y yo hemos tomado la decisión de divorciarnos. Con su asesoría lo entendemos y estamos listos. No sabemos en dónde hacer la prueba de ingravidez. En la clínica familiar cerca de nuestra casa nos dijeron que ahí no es. ¿Dónde la podemos obtener? ¿Tienen un listado de instituciones válidas? Y por último tenemos a la señora Gómez, que nos dice, ¿con ustedes puedo llevar un trámite de incumplimiento de convenio? ¿Qué papeles debo llevar? ¿Dónde están ustedes y en qué horario atienden? Bueno, por mi parte es todo. Le dejo las respuestas a los expertos. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra compañera, la licenciada Susana Ramírez, quien está muy al pendiente de las redes sociales del instituto y también de las que aparecen en pantalla para justamente atender sus inquietudes. Y ahora pues vamos con las preguntas, maestro Alfredo. Entonces, ¿nos podría ayudar con la pregunta del señor López, que nos dijo primero, si tengo 2 niños de 4 y 9 años, ¿cuánto debe dar de pensión alimenticia si su sueldo es de 2,300 pesos? Es una pregunta muy interesante porque realmente no hay una sola forma o una sola fórmula para calcular el tema de la manutención de los hijos. No hay un tabulador, por ejemplo. No. No, como tal, no. Ujú. Entonces, el tema aquí es que como mediadores hay un principio que debemos nosotros o que nos regimos a través del principio de protección a los más vulnerables o en particular a la niñez. Ujú. Esto quiere decir que la persona facilitadora va a buscar, cuando hay una mediación, acercar a las partes con la finalidad de que sí dialoguen sus necesidades, la realidad que viven, Ujú. pero también para que pues puedan tener en cuenta que hay ciertas situaciones que debemos privilegiar. El tema de alimentos, lo que se debe buscar es que sean suficientes. Ujú. En este sentido, eh, cada situación es muy particular, hay un contexto. Entonces, sí es importante entender cuánto gana mamá, cuánto gana papá, cuáles son las necesidades de niños y niñas y adolescentes, De los hijos. de los hijos, ¿sí? Cuál ha venido siendo su estilo de vida. Entonces, si hay alguna causa en particular que haya que tomar en cuenta en relación a la capacidad de la persona para trabajar o para poder desarrollar, sí, alguna actividad que le permita solventar estos gastos, ¿no? Entonces, aquí más bien lo que le diría es que si puede acudir a un proceso de mediación, Ujú. que entre mamá y papá puedan construir un acuerdo en donde ambos tengan la posibilidad de cooperar entre sí, de Ujú. trabajar entre ellos, ya sea tanto como para generar los recursos que se necesiten para sus hijos, pero también, por supuesto,
para ver aquellas necesidades que son prioritarias y a las que a lo mejor hay que darles más, más importancia en cuanto a gastos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, la invitación es a que antes de pensar como en un número en concreto o en particular, pues más bien puedan como entender la dinámica familiar. Hay que reconocer que la dinámica familiar no es la misma cuando papá y mamá viven juntos, no son los mismos gastos, no es el mismo estilo de vida, quizás en cuanto a si salían juntos o a dónde iban, ¿no? Cada uno, papá y mamá, quizás tengan ya a partir de una separación sus propias necesidades. Y en ese sentido, sí es muy importante poder dialogar todos esos aspectos para encontrar un número, una cantidad, y que también hay que decirlo, lo que es el tema de alimentos, custodia y convivencia, no causan estados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que podamos como establecer una sola vez y que se quede para toda la vida. No, eso puede cambiar si hay circunstancias que así lo ameriten. Entonces, aquí la invitación es a que tenga la oportunidad de acercarse Y acudir y de acudir a un proceso de mediación. La otra pregunta que nos hizo la señora Jiménez dice, ¿el divorcio administrativo en el IJA tiene costo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Podemos agregar el acuerdo al que llegamos en el documento de divorcio? De hecho, hay que decirlo tal cual, el convenio es su sentencia de divorcio. Entonces, el convenio mismo, sus cláusulas, pues es el documento que se valida y se sanciona, así se le llama, pues de que se le autoriza, ¿no? Sí. Como un acto jurídico que tiene una validez como si la hubiera emitido un juez. Así que en este sentido, sí, efectivamente el convenio es la sentencia. No hay costos en el IJA por los servicios que se brindan. Y en ese sentido, bueno, Principales requisitos. los requisitos generalmente es, si ya van de acuerdo, pues actas de nacimiento, como lo comentaba, si hay bienes, La de matrimonio había el acta de matrimonio, por supuesto, y en este caso también, para el tema de divorcio, un estudio de ingravidez, que fue parte de la de la pregunta, siguiente pregunta. porque sí es necesario anexarlo. Independientemente de la edad de la persona y de la condición, esto es importante que lo sepan. Claro, y ahí podemos entrar a la siguiente pregunta, es ¿dónde pueden realizar ese certificado médico? Las personas, toda vez que les cuesta mucho trabajo, ¿nos pudiera decir en dónde lo pudieran efectuar? Lo más idóneo es en una clínica de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pero también puede ser en algún otro centro de salud que sea público, por ejemplo, Como Cruz ¿no? Como Verde. Cruz Verde, por ejemplo. Muy bien, como a servicios médicos municipales. Así es. Muy bien. Sí. La señora Gómez nos preguntó, ¿con ustedes puedo llevar un trámite de incumplimiento de convenio? ¿Qué papeles debo llevar? ¿Dónde están ustedes y en qué horarios atienden? ¿Qué le podemos decir, Aquí es maestro? importante, a ver, si ya hay un convenio que se celebró, no sé, ante el IJA, por ejemplo, y no se cumplió, yo le recomendaría dos temas. Uno, la remediación. ¿Qué es la remediación? La remediación es, hay una situación que no se cumplió, antes de llevarla a juicio, se puede volver a mediar, sí, y ahí mismo resolverse. Pero si en definitiva eso no es una posibilidad, pues precisamente por eso es una sentencia, el convenio se eleva a sentencia ejecutoriada, porque lo que sigue es, si una persona no cumple, hay que desarrollar un procedimiento de ejecución de sentencia ante los juzgados de primera instancia del Estado, dependiendo de la materia, familiar, civil o mercantil. Pero si, por ejemplo, lo que ella nos comenta es que hubo una persona que celebraron algún acuerdo y no se cumplió, ya sea verbal, por ejemplo, pues puede acudir al instituto precisamente para dialogar el tema, hablarlo y si finalmente pueden resolverlo, llegar a un convenio, que se eleve a sentencia. ¿Y dónde está el instituto? Bueno, pues lo podemos decir rápidamente, está la sede central en Avenida
Enrique Díaz de León, esquina con Garibaldi. 316, ¿verdad? Así es. Díaz de León 316. Es Enrique Díaz de León Norte, es importante, porque Norte. luego en ocasiones Sí. se puede confundir que sea sur, y no, estamos del otro lado, esquina con la calle Garibaldi, ahí en el barrio de, se le conoce como la Capilla de Jesús, así es. Y bueno, pues con esto prácticamente atendimos las preguntas del público, y nos gustaría adelantarle que vamos a tener en unos momentos más la sección de el concepto, la palabra del día, y también le vamos a pedir su opinión justamente, maestro, porque hoy la palabra, o bueno, mejor dicho, el concepto es la escucha activa. A lo mejor usted lo ha escuchado justamente cuando se habla de mediación y de justicia alternativa. Pero bueno, eso le vamos a platicar después del corte para que también pues, nos comente un poco, maestro. Y vamos a tener también otras secciones importantes en el siguiente bloque. Así es, como la de Mito y Realidad, que es una sección muy querida, y también nuestra sección donde les preguntamos a ustedes sobre un asunto que les haya marcado, que les haya gustado, siempre guardando la confidencialidad. Claro. Y bueno, pues esto va a ser en el siguiente bloque. No se vaya, estamos en Justicia Alternativa, Solución de Conflictos. Gracias por continuar en su programa Justicia Alternativa, Solución de Conflictos. Y le decíamos, le tenemos preparada una cápsula sobre la palabra del día. Hoy más que una palabra, bueno, es un concepto. Hoy vamos a escuchar justamente qué es la escucha activa. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Miriam Barajas Coronado. El día de hoy les hablaré sobre lo que es la escucha activa dentro de los métodos alternos de solución de controversias. La escucha activa es una herramienta muy útil para las personas en un proceso de método alterno, ya que quien funge como persona facilitadora utiliza esta herramienta para poder entender el conflicto de las personas y llegar a encontrar la solución del mismo. Los elementos de la escucha activa, en primer lugar, es aprender a guardar silencio para poder escuchar la historia completa de las personas, mantener el contacto visual para poder estar atentos a lo que la persona nos está diciendo, y también el no hacer juicios cuando nosotros estamos escuchando la historia de la persona. Es decir, estar atento a la historia, no dar por hecho algo, no entender algo distinto a lo que la persona nos está diciendo, para poder estar escuchando activamente a todo lo que nos está mencionando la persona. Por otro lado, también la escucha activa se lleva a cabo con las personas que están en el proceso del método alterno, cuando estamos atentos a escuchar la narrativa de la otra persona, que estamos entendiendo la historia sin interrumpir, y que en este proceso que estamos tratando de solucionar conflicto, todas y todos nos escuchemos en lo que necesitamos, en lo que pretendemos, y lo más importante, sin emitir ningún juicio de valor. Gracias a la maestra Miriam Barajas Coronado, instructora del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, por explicarnos la palabra o concepto del día. Y explíquenos, maestro Alfredo Ortega, para usted, ¿qué tan importante es la escucha activa dentro de los mecanismos alternativos o dentro del desarrollo de la mediación? Pues es fundamental, efectivamente, como bien lo dice la maestra Miriam, una gran docente del instituto. Nosotros como mediadores sabemos que recibimos a las personas en una situación complicada y que mucho de lo que platican deriva de cómo han vivido la situación de conflicto con la otra persona. Entonces, nosotros no juzgamos. Ya hablaba ella, pues, precisamente de no juzgar, ¿no? Y lo que buscamos es entender cómo la persona está viviendo la situación que nos está expresando. Entonces, la escucha activa va más allá de escuchar simplemente con los oídos qué es lo que nos está diciendo, sino tratar de ir un poco más allá, de entender un poco más allá cómo está viviendo esa situación, qué es lo que le ha generado. Para mí es muy importante entender por qué se siente así, cómo se siente, las actitudes con las que se presenta, cómo es que entiende esas actitudes y cómo significa lo que ha sucedido. Sí. Y finalmente, a través de la escucha activa y otras herramientas, podemos
entender más a fondo qué es lo que le preocupa a la persona, qué es lo que realmente es importante para ella, dónde está la situación o el tema en donde no han podido avanzar para resolver una situación. Entonces, de ahí que la escucha activa es fundamental para poder entender mejor la dinámica del conflicto, incluso su interacción comunicacional entre las partes, para después poder ir trabajando esos aspectos durante el proceso de la mediación. No, pues ya nos queda muy claro este concepto. Ahora queremos pasar justamente a otra sección del programa que le tenemos en cada emisión, que es pues mito o realidad, aquellos rumores, aquellas versiones sobre cómo resolver problemas por la vía judicial, aquellas versiones que nos dan a veces personas que no conocen mucho y que se quedan a veces como verdades en el ambiente. Por eso aquí queremos someter a la consideración de los expertos conceptos tan relevantes que podrían ser muy benéficos para usted, para que pueda resolver fácilmente pues o de manera más sencilla un conflicto. Así es, y bueno, en esta sección de mito o realidad, en el día de hoy, le voy a explicar un poco para ponerlo en contexto, sobre todo a los que nos están viendo el día de hoy y no tienen o no conocen este tipo de palabras. En los juicios existe una etapa que se le llama como audiencia conciliatoria. El maestro la conoce muy bien y bueno, en esta etapa lo que hacen es que las partes se las mandan llamar para que puedan llegar a un arreglo. Sin embargo, existe un mito donde se señala que en esta etapa conciliatoria pues es como una pérdida de tiempo. Y pues lo que queremos someter a consideración de usted, si esa etapa o audiencia conciliatoria es realmente para las partes es una pérdida de tiempo. Pues definitivamente la audiencia conciliatoria, incluso por ahí pues tuvimos la oportunidad de escribir un artículo en este texto que está aquí sobre el tema de la audiencia conciliatoria, es una gran oportunidad. Para mí la audiencia conciliatoria es un encuentro entre personas que están en medio de una batalla legal y que puede ser que hace incluso meses que no se hablen. O años, ¿no? O años, que la comunicación esté completamente cerrada y que, hay que decirlo, la audiencia conciliatoria implica que si las partes no van hay una multa. Aquí en Jalisco es así. Me queda claro que la idea es que sea voluntario, pero a veces el hecho de que aunque vayan a partir de que hay una multa, entiendo que no es quizás lo más idóneo desde la preparación con la que van, ¿no? Sin embargo, el hecho de que se puedan encontrar ahí las partes puede ser una oportunidad fundamental. Quizás, incluso hay que decirlo, quizás si no es posible celebrar un convenio ahí, al menos llevarse como un aspecto mucho más claro de cómo está la situación y que a lo mejor hay luces dentro de la oscuridad que traen para poder resolver las cosas. Y, por ejemplo, también hemos escuchado sobre esto mismo, que hay personas que dicen, no, es solamente un proceso más, es un trámite más que sigue el juicio. ¿Realmente es un trámite más o puede ser ya ahí la conclusión del conflicto? Es una etapa del proceso que la ley precisamente prevé para brindarle a las partes la oportunidad de un acercamiento. Y el que ahora sea con una persona que se dedique a esto es muy importante. Entonces yo diría que si lo quieren ver nada más como una parte del procedimiento se puede ver. Pero sin embargo, la realidad es que si las partes coinciden, dialogan y no quieren seguir el juicio, quieren evitarse todo lo que han vivido ahí, esa es una oportunidad maravillosa para poder resolver ahí, celebrar un convenio, que el juez lo revise, en el caso así lo revisaría el juez, y que si se aprueba, bueno, pues finalmente sea el término del juicio, ¿no? Entonces, sí, la oportunidad para resolverlo se genera de una manera mucho más ágil, pero sobre todo es muy diferente cuando un juicio termina con un convenio que con una ejecución de sentencia por algún incumplimiento o cuando el juez tiene que establecer quién ganó y quién perdió. Así es. Maestra, para usted, ¿qué le parece? ¿Es mito o realidad? Es un mito, ya que como comentaba el maestro Alfredo Ortega, algo que es muy importante, sobre todo aquí en Jalisco, al día de hoy las audiencias conciliatorias se están remitiendo para que se lleven a cabo a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias,
llevados a cabo a través del personal del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Esto quiere decir que estas audiencias conciliatorias son llevadas a cabo a través de personal que está totalmente calificado para llevar a cabo la mediación. Por lo tanto, las audiencias conciliatorias pues es un mito y son una etapa muy importante que le da una posibilidad para solventarlo. Maestro. Sí, y es muy importante, si usted, por ejemplo, ya está en un juicio familiar, civil, incluso mercantil, pregúntele a quien le está llevando el asunto, oye, ¿cuándo es la audiencia conciliatoria? Porque es muy importante que usted acuda, eso es de ley, se le va, en algún momento del procedimiento se va a incluir justamente este paso, así que bueno, concluimos que es un mito. Es un mito que acudir a esta sesión, a estas audiencias conciliatorias, pues sea pérdida de tiempo. No, es una oportunidad para que usted termine allí el juicio. Claro Vamos ahora rápidamente a pedirle al maestro, si nos platican brevemente, tenemos prácticamente un minuto, poquito más de un minuto, para que nos platique una mediación que le haya marcado a usted, un asunto muy relevante para su formación o su trayectoria, que pueda compartir al público, por favor. Bueno, decirles, por una audiencia conciliatoria, dos partes, cónyuges jóvenes, Ajá. se separaron y estaban en un proceso de divorcio y ella se entera que está embarazada ya después de la separación, Ajá. demanda el divorcio y alimentos pues durante el embarazo. Sí. Se encuentra en la audiencia conciliatoria con el papá del niño, con su todavía cónyuge porque todavía Sí. no se había decretado el divorcio y se dan cuenta que las cosas no eran como ellos las pensaban, que él estaba dispuesto y con mucho ánimo y con mucha alegría de saber que iba a ser papá, cosa que ella pensaba que no era así. Y en el caso de ella, pues pensaba que estaba sola, que nadie le iba a poder apoyar, en este caso su cónyuge. Y al momento de estar en la audiencia, pues se dieron esta oportunidad de escucharse. Y finalmente algo muy curioso, en el divorcio, pues lo que establecieron fue que no en ese momento no querían llevar a cabo el proceso de divorcio, que lo querían dejar para después. Y finalmente pues llegaron a un acuerdo de que cada quien iba a pagar las consecuencias de los gastos pues, del embarazo a mitades, y que él iba a acompañar y que iba a estar presente. Incluso en la audiencia, Ajá. él pudo tocar por primera vez pues no sabían si era niño o niña, ¿no? Pero pudo Sí. por primera vez acercar su mano Sí. y sentir las pataditas de su niño, de su hijo, de su hija. Entonces fue algo para mí muy importante, muy bonito. No, pues muchas gracias, maestro Alfredo Ortega Morales. De verdad muy honrados que nos haya acompañado en esta emisión. Nos vamos a despedir, ya se agotó el tiempo. Maestra Erika Chávez, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Celso, y quédese con la programación del canal Judicial TV Jalisco. Y recuerde que la justicia alternativa cambia vidas y genera paz. Hasta la próxima.